Bienvenidos a la materia de Informática 1 de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de la preparatoria número 2 del programa semiescolarizado. El día de hoy veremos la unidad temática 1, la introducción y conceptos básicos de informática. Su servidora, la maestra Claudia Lucía Michi Andrade. Introducción a la computación. El objetivo es que al finalizar esta exposición y la clase, tú como alumno seas capaz de identificar y comprender los conceptos centrales de la informática. La introducción. Vamos a ver lo que es información y dato, lenguaje y conocimiento, informática y computación, computadora y ordenador, tareas que realiza una computadora. ¿Cuál es la definición de computadora? Son máquinas que procesan información. La información es un conjunto organizado de datos que constituye un mensaje. Ello implica que deberán procesarse datos para convertirlos en información útil. Los datos son procesados para ser convertidos en información. Aquí vemos un pequeño diagrama. Vemos cómo los datos tienen que pasar por un procesamiento, se combinan para que salga como resultado la información. Y aquí en este pequeño diagrama vemos que tenemos tres figuras diferentes que no tienen sentido, pero son un conjunto de datos. Estos datos vamos a procesarlos o van a pasar por un procesamiento y la información que nos dan es un muñeco de nieve. Los datos son una representación simbólica, numérica, alfabética, etcétera, de un atributo o característica sin valor semántico o sentido. Como habíamos visto en la figura, las simples figuras geométricas no nos decían nada, pero al juntarlas se convierten en un muñeco de nieve. Entonces aquí nos dice, convenientemente tratado o procesado puede utilizarse en la realización de cálculos o en la toma de decisiones. Procesados y acumulados conforman el conocimiento. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos un conjunto de datos, cuando se procesan se vuelven conocimiento. En el ejemplo que tenemos es un ejemplo matemático. Sabemos que o nos enseñan que 1 más 1 es igual a 2, entonces al hacer la siguiente suma, que es 2 más 2, nos da 4. Ya estamos procesando ese conjunto de datos para tener el conocimiento de la suma. En los humanos, los datos se perciben mediante los sentidos y después de integrarlos en el pensamiento se genera la información. Su organización produce el conocimiento. El ser humano ha logrado simbolizar los datos en forma representativa, un lenguaje, para posibilitar el conocimiento, creando de paso formas de almacenar y utilizar el conocimiento representado. La información es un conjunto organizado de datos que constituye un mensaje, y la informática es la ciencia que estudia acerca del tratamiento de la información y el procesamiento de datos, auxiliándose para ello de las computadoras y equipos de procesamiento automático de información. La computación es una ciencia que se centra en la obtención de una solución o un resultado, generalmente en el sentido matemático o aritmético del término, a partir de ciertos datos o entradas, utilizando para ello un proceso o algoritmo de las computadoras. Una computadora, vamos a ver que se divide en dos partes, el hardware y el software. Una computadora son máquinas que procesan información. Las funciones de una computadora son recibir entradas, procesar información, producir salidas o almacenar información. La informática es la ciencia que se encarga del manejo y tratamiento de la información. La computación se centra en la búsqueda de algoritmos computables para dar solución a problemas matemáticos. La computadora es la herramienta de la cual se auxilia la informática para el manejo, recuperación, procesamiento y almacenamiento de la información. ¿Qué es hardware? Es el equipo utilizado para el funcionamiento de una computadora. Se refiere a la parte física de esta, es decir, todo lo que se puede tocar es hardware, mientras que el hardware se divide en tres categorías. Entrada, son todos los dispositivos que le ingresan una señal a la computadora. Salida, son los dispositivos por donde sale la información. El almacenamiento es donde se guarda la información. Aquí vemos que tenemos un CPU, nos muestra en este dibujito cómo entran los datos, se almacenan y salen dependiendo de la instrucción que le demos. El CPU
¿Qué es? Es la unidad central de procesamiento. Es en donde se hacen todas las operaciones de la computadora. Es el cerebro de la computadora. Vemos que aquí más gráficamente qué es el hardware, cuáles son sus actividades, entrada, salida, almacenamiento, y vemos diferentes ejemplos. Por ejemplo, en entrada tenemos teclado, ratón, micrófono, lector de código de barras, escáner. En la salida tenemos que un monitor, una impresora, un plotter y unas bocinas, mientras que en el almacenamiento vemos que son memorias, discos magnéticos y discos ópticos. Mientras que el software es el conjunto de instrucciones que las computadoras emplean para manipular datos. Clasificación de software. Son sistemas operativos, es decir, es el que administra todos los dispositivos de la computadora. Los lenguajes de programación son instrucciones para crear aplicaciones, y la aplicación son programas que se crean para hacer tareas y automatizarlas. El software se divide en sistemas operativos, lenguaje de programación y programas de aplicación. Muchas gracias, espero les sirva. Por favor, chequen su tarea y nos vemos en la siguiente clase y práctica. Hasta luego. Aquí tenemos las referencias por si gustan consultar la bibliografía. Buen día, hasta luego.